Bueno, lo prometido, doctora Arroyo Salgado, muy bienvenida. Sé que bueno, que no viene mucho a los estudios de televisión, así que muchas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por el espacio y el interés. No, siempre interés, una figura muy interesante. Bueno, recién veíamos las contradicciones del presidente Alberto Fernández, que primero dijo que Nisman se suicidó, después dijo que en realidad, bueno, al revés, ¿no? Primero dijo que había sido un asesinato, después que se suicidó y tuvo cambios de posición. ¿A qué se deben? ¿Por qué cambio de posición? La verdad es que no comprendo las razones de su cambio. En tal caso habría que preguntárselo a él. Nosotros, la familia, no tenemos dudas de lo que se trató el hecho, porque así hemos colaborado en la investigación con un informe pericial de la querella y no tenemos dudas que se trató de un magnicidio. ¿Y usted tiene miedo, doctora? No, la verdad es que al presente no podría seguir cumpliendo con mi función, viviendo en el país, mis hijas estudiando y trabajando si tuviésemos miedo. Sí, tenemos prudencia en nuestros movimientos y bueno, en nuestra seguridad, pero miedo no. La verdad es que no tenemos miedo. Porque usted cuando se alejó de la querella, digamos, dejó de ser parte de la querella, dijo que había recibido amenazas. Sí, esto fue así en el mes de abril del año 2018. Se realizaron una serie de llamados al Juzgado Federal 1 de San Isidro, que es el juzgado del que soy titular, hasta que atendió una secretaria con la que pedían hablar. En un primer momento pedían hablar directamente conmigo, pero frente a la negativa de identificarse la persona que estaba llamando, fue atendido por la secretaria con la que esta persona quería comunicarse. Evidentemente sabía bastante del funcionamiento del juzgado, porque era la secretaria que tenía a su cargo las investigaciones por narcotráfico, y el mensaje fue que si yo no liberaba a la familia de un narcotraficante que estaba detenido con su grupo familiar, yo iba a terminar como Nisman y mis hijas como Candela. Esto fue en abril del año 2018. Yo había procesado con prisión preventiva a este sujeto y a su familia. Era un narcotraficante. Puedo hablar porque yo luego me excusé a raíz de las vicisitudes que tuvo ese expediente judicial, dado que yo había procesado a toda la familia con prisión preventiva. Obviamente va en apelación a la Cámara por parte de las defensas, y los superiores, bueno, liberan a la esposa de este detenido, permaneciendo detenidos los hijos. Cuando vuelve el expediente en esas condiciones, yo consideré que era una situación procesal semejante, la de los hijos a la de la señora, y bueno, en ese contexto dispongo la libertad de los hijos, siendo que el fiscal apela. Cuando va nuevamente a Cámara, la Cámara me ordena detenerlos, y en ese interín que ordena y el expediente llega al juzgado, lo recibo, recibo en mi celular llamados con un prefijo de la provincia de Santa Fe. Atendía y respiraban. Esto ya me había pasado durante el año 2015. Eran como llamados intimidatorios. Justo en esa misma jornada hubo una balacera en una Fiscalía Federal de Santa Fe. Y bueno, a raíz de esto terminó excusándome de intervenir en ese expediente, porque consideré que, dada la gravedad del tenor de las amenazas directas hacia mí y mis hijas, siendo, ¿no? Claro, con el antecedente de Nisman, y además con el antecedente de que este narcotraficante había sido mencionado como uno de los posibles responsables del homicidio de la chiquita Candela. La línea de investigación a su respecto no había sido
profundizada y, si mal no recuerdo, el Tribunal Oral Provincial, cuando juzga a los detenidos por ese hecho, ordena al fiscal a que se profundice esa línea de investigación. Bien. Entonces, yo en conocimiento de toda esta situación, es que me excuso en ese expediente y en diciembre del 2018 realizo la presentación en la investigación por el magnicidio de Nisman, dejando sin efecto nuestra actuación como parte querellante. Ahora, es un asesinato sin móvil y sin autores, ¿no? En principio, el de Nisman. Bueno, o sí, o no es así. Eso es trabajo del juez federal y el fiscal que tienen a cargo la investigación, determinar los móviles. Hay plurales móviles, porque como fue bastante mediatizado el caso, creo que a nadie escapa que Nisman se encontraba amenazado desde el año 2012, tanto él como nosotros, su familia, y bueno, recibió amenazas posteriores, y bueno, y todos los hechos precedentes a la aparición sin vida pueden ser móviles posibles, y de otra parte resta aún determinar quiénes serían los responsables detrás de este asesinato, que por la función del doctor Nisman, el hecho terrorista que se encontraba investigando y todo el trabajo que él había desarrollado a consecuencia de ello, determinan que si los móviles estaban vinculados con su trabajo, se trataría de un magnicidio, más que de un homicidio. ¿Y usted está conforme? La causa pasó a la justicia federal, usted dejó la querella, ¿está conforme con cómo avanzó la causa después de que pasó a la justicia federal y usted se apartó? Nosotros estamos conformes porque entendemos que en el expediente se despejó con claridad que Nisman fue víctima de un magnicidio, y bueno, la búsqueda de los responsables, la determinación de quiénes son los responsables es tarea de mis colegas del Fuero Federal. En mi familia yo tengo una formación religiosa, por lo cual no busco venganza, sé perdonar, no tengo enemigos. Y eso no me compete, es como que como víctima, o sea, no me moviliza una razón de venganza, sino que lo que más nos interesó a la familia, hablo por mí y por mis hijas, fue la búsqueda de la verdad del hecho del que fue víctima su papá. Obviamente que para la reparación del dolor que esto ha causado, que ha cruzado, trazado, destruido nuestra vida por bastante tiempo y que estamos reconstruyéndola con la ayuda de muchísima gente, porque en el año 2015 estuvimos en la más absoluta soledad de parte de los poderes del Estado, de parte de cualquier tipo de asociación u organización. O sea, había habido una tragedia pública y a la vez se sentían solos frente a eso. Es como que uno cuando es víctima de un hecho tan grave, vivencia en forma directa la soledad que tienen las víctimas en nuestro país, y más cuando un caso tiene tanta trascendencia en la opinión pública, tanto impacto político institucional. Y de no haber sido por el apoyo de tanta gente que se manifestó en forma anónima y del periodismo, nosotros estábamos muy solas con nuestra búsqueda de verdad y de justicia. Quiero compartir, Sandra, con usted algo que dice Alberto Fernández cuando asume, que es que quiere descontaminar la justicia, ¿no? Y que la quiere sacar de los sótanos de los servicios de inteligencia. Y quiero compartir esto porque le quiero hacer una pregunta sobre esto. ¿Lo vemos? Hemos visto el deterioro judicial en los últimos años. Hemos visto persecuciones indebidas y detenciones arbitrarias, inducidas por quienes gobiernan y silenciadas por cierta complacencia mediática.
Por eso hoy vengo a manifestar frente a esta asamblea y frente a todo el pueblo argentino un contundente nunca más. Nunca más. Nunca más a una justicia contaminada por servicios de inteligencia. Nunca más a una justicia contaminada por operadores judiciales, por procedimientos oscuros y por linchamientos mediáticos. Bueno, le pregunto esto, Sandra, porque los investigadores han dicho, revelado que en el asesinato de Nisman habían participado servicios de inteligencia. Sí, sin duda esto debe haber ocurrido porque, bueno, ya ha trascendido también mediáticamente y es bien conocido el tráfico de llamadas y comunicaciones inusual que hubo ese fin de semana entre distintos integrantes, miembros del servicio de inteligencia. Tampoco puede desconocerse toda la reforma que hubo respecto al servicio de inteligencia en nuestro país. Ahora, bueno, yo lo que advierto es que todas las instituciones del Estado están afectadas por los servicios de inteligencia, lo que era la anterior CIDE, la actual AFI. ¿Hoy también? Sí, sin duda, sin duda. Los operadores políticos y judiciales al parecer continúan y la operación de los servicios de inteligencia también, pero entiendo que en los tres poderes del Estado e incluso en lo que se llama el cuarto poder, el periodismo, ustedes lo deben saber mejor que yo. ¿Tiene relación con el gobierno, Sandra? ¿Lo ha visto Alberto Fernández? ¿A Cristina Kirchner? La verdad es que Alberto Fernández declaró en dos oportunidades, previo a ser presidente, cuando él era jefe de gabinete, declaró como testigo en una investigación en dos oportunidades. En una me trasladé yo a recibir la declaración a la Casa de Gobierno, a lo que era su despacho oficial, y en la otra oportunidad él se acercó al juzgado. Ese fue el único contacto, trato que tuve. No tengo trato actual. No tengo relación con el gobierno y no la tuve con ningún gobierno, y no es porque no hayan intentado tenerla conmigo. De hecho, en dos oportunidades, dos exmandatarios distintos me han llamado con intención de reunirse conmigo, pero a mí me parece que no corresponde que los jueces, más siendo yo juez federal y teniendo una competencia territorial que incluye el municipio de Vicente López, donde tiene asiento la residencia de Olivos del presidente, no corresponde que yo tenga una relación, porque se corre el riesgo de perder la independencia, la imparcialidad que uno debe tener, porque bueno, sabemos que rige el principio de territorialidad, y si yo estoy de turno y algo acontece que sea un delito federal, debo intervenir. Después vamos a hablar del tema de la foto de Olivos, de Pablo Muse y de la charla que tuve con él. Pero antes quería preguntarle, bueno, Nisman es asesinado en el marco de la investigación de la AMIA. Hemos tenido un avión que ingresó a la Argentina tripulado por iraníes. Me gustaría compartir con usted unas declaraciones de justamente el titular de la AFI diciendo esto sobre los iraníes. Que uno no actúa con información que pueda estar en las redes sociales o información periodística, tiene que tener certezas. Claro. Entonces, y en función de las certezas, toma cada una de las decisiones, que tiene que ir tomando. Ahora, después está todo el tema de por qué había iraníes y venezolanos. Es una cuestión muy simple, le estaban enseñando a pilotear el avión. Los iraníes que estaban ese dato no lo teníamos. Los iraníes que estaban allí. Y esto, son los que venían... Esta es una presunción. Los iraníes que estaban allí son instructores. Sí. Y me da la cuenta más o menos, porque 5 iraníes, 14 venezolanos estaban instruyendo a 2 tripulaciones más o menos para ese avión. No es que usted compra un Hércules, por ejemplo, digo el Hércules, que es el avión que tiene la Fuerza Aérea Argentina, y le da y sale a manejarlo de cualquiera. No sé. Totalmente. Son aviones que tienen su complejidad para llevarlo, para llevarlo adelante. Fíjense. ¿Pero esto es información o es una...? No, esta es una deducción. Una deducción suya. Bueno.
¿Qué vínculo hay entre, si es que existe algún vínculo, entre, bueno, estas incursiones de iraníes y los 2 atentados que no se esclarecieron en la Argentina, si es que hay alguna? La verdad es que lo desconozco. Sí creo que estas cuestiones a veces tienen que ver con las decisiones de política comercial que adopta el gobierno de turno. Como vos bien recordás, lamentablemente nuestro país sufrió 2 atentados terroristas gravísimos. Estamos a días de conmemorarse un nuevo aniversario del atentado a la Embajada de Israel el día 18 de julio. Y 2 años antes, en el año 92, había sido el atentado terrorista a la Embajada de Israel. En punto a estas declaraciones realmente son un tanto autocontradictorias, porque el titular de la AFI parte de decir que no se puede partir de hipótesis o suposiciones periodísticas y habla de que hay que tener certezas, cuando luego dice, bueno, esta es una opinión mía, creo que son instructores que estarían ahí, me da la cuenta. Entonces, y otra reflexión que puedo aportar es que en una investigación uno no parte de certezas, parte de hipótesis, y justamente debe investigar para despejar cuál es la certeza, cuál es la realidad. Creo que estas declaraciones ponen en evidencia bueno, la fragilidad que están teniendo todas nuestras instituciones, la crisis en punto a el deber que tenemos como funcionarios públicos de realizar nuestra tarea con idoneidad y como corresponde, con lo que la gente merece y espera de las instituciones, de los poderes del Estado. Sandra, se está por cumplir un nuevo aniversario del atentado contra la AMIA. Los 2 atentados no han sido esclarecidos, no se sabe, no hay justicia. Por eso esto que yo decía antes, la gente tiene, si bien hay muchos buenos jueces, yo considero que sí, y coincido con lo que decía Majul antes, no todos los jueces federales son iguales y usted ha tenido una actitud diferente en muchos casos que le tocó intervenir, pero la pregunta es, ¿por qué no se llegó a un esclarecimiento en estos 2 atentados? Bueno, en primer término, yo creo que con el trabajo de Alberto Nisman y su dictamen se había llegado a un esclarecimiento del atentado terrorista en la AMIA con relación a la responsabilidad de los iraníes, respecto de los cuales él había pedido las alertas. Considero que no se ha llegado con la celeridad que las circunstancias lo demandan, porque cuando la justicia llega tarde no es justicia, y es verdad que a raíz de todo lo que sucedió con la muerte de Nisman queda un interrogante en punto a su trabajo y a este esclarecimiento, y creo que en estos casos que son casos que impactan tan fuertemente en la opinión pública, tienden a ser politizados. Y es por esto que, bueno, así como pasó con la muerte de Nisman, con el magnicidio, como producen tanto impacto en la opinión pública y en las instituciones y en el gobierno de turno, es como que operadores de los que veníamos hablando se ocupan... judiciales, operadores vinculados a servicios de inteligencia. Sí, y bueno, gente que tiene acceso trata de entorpecer llegar a esa verdad. Entonces, y la realidad también es que nuestro sistema es vetusto, es obsoleto, no contamos con una capacitación permanente, si no es porque uno se la procure. Y lo cierto es que hoy nuestro país también está viviendo un momento muy especial de fuga de talentos, donde los jóvenes están viendo, bueno, cuál es su futuro.
y cuesta mucho motivar a que los jóvenes estudien carreras y tengan una auténtica vocación por la verdad y por la justicia, porque, bueno, creo que es uno de los poderes del Estado que peor imagen tienen, que menos credibilidad tienen en la sociedad, y creo que esto es justo porque es un país sin justicia, es como decía Carlos Nino, es un país al margen de la ley. Exacto. Sandra, la última pregunta que tiene que ver con el Olivos Gate. Hoy le contaba, estuve hablando con Pablo Muse, que contó que había estado en su juzgado, bueno, presentando una denuncia por prevaricato contra el juez Mirabelli y contra el fiscal Domínguez. Usted me ratificará si es así. ¿Y es posible que esa causa pase a sus manos, que todavía no está cerrada? Mire, yo le puedo decir poco al respecto porque esto está en pleno trámite y no puedo emitir ningún tipo de opinión que pueda interpretarse como un prejuzgamiento, pues además no tengo una opinión formada. Lo concreto, o sea, es que en el juzgado a mi cargo tramita esta denuncia realizada por el señor Muse y su esposa y por un letrado de apellido Tiscornia respecto de estos magistrados que usted mencionó por incumplimiento de los deberes de funcionario público a raíz del acuerdo que habría realizado el presidente, la primera dama y otras personas por este hecho al que usted hace referencia. Hay otra denuncia realizada por un señor de apellido Bastianes que está en trámite ante el Juzgado Federal del Doctor Lijo. Como, bueno, entendemos que hay una conexidad objetiva y subjetiva porque los hechos denunciados y las personas respecto de las cuales se realiza la denuncia son las mismas, deben tramitar en forma conjunta y por el principio de territorialidad que le decía, consideré que debían tramitar ante la Justicia Federal de San Isidro, por eso he pedido la inhibitoria, le he pedido al juez Lijo que se inhiba y remita esas actuaciones para ser acumuladas a las que nosotros tramitamos y al día de hoy todavía no se expidió. Ahora bien, el hecho en sí, la investigación que atañe a la foto y al supuesto festejo de cumpleaños en la residencia de Olivos, tramita en la sede del doctor Mirabelli. Bien, ¿y en no el Juzgado Federal 2. De que cambie eso? No, de momento no. No, ok. Doctora Sandra Arroyo Salgado, muchas gracias por haber estado esta noche. Muchas gracias a usted.